bueno que llegaste, te estábamos esperando desde hace rato. Y hasta te pedimos tu cafecito. Gracias, pero es que está lloviendo y el café está retiradito. Bueno, es que este es el lugar más tranquilo, ¿no? Pensé que nos ibas a dar plantón. No, nunca jamás. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Qué es eso? Lamento, No hables de lamentos, no hables de lamentos. Y más ahorita que estamos en época lluviosa y este café está cerca de un río, ¿eh? No nos vaya a pasar lo que a mi amigo Luis. ¿Qué le pasó? Mira, él, una tarde cuando en el trabajo, yo lo veía muy nervioso, así, era una tarde casi noche, y él estaba todo nervioso, angustiado, y yo le pregunté qué le pasaba. Y él me comentó que en las tardes así como esta, lluviosa, él no podía quitarse de la mente los murmullos, los lamentos desgarrantes de una mujer, y de su mente la visión, la figura de una mujer sollozando y vagando en el río buscando algo que jamás iba a encontrar. Pues, ¿qué buscaba? Mira, él siempre había dicho que tanto los cuentos, las leyendas, las historias de La Llorona, para él eran algo de risa, y solamente eran eso, historias que él las contaban para asustar a las personas supersticiosas, que él nunca había creído en eso. Él es de Tenancingo. En ese tiempo, cuando él me lo contó, dice que fue más o menos por los años 70, cuando él todavía era joven y todavía vivía en Tenancingo. Y que allá, pues, las personas de edad platican sobre La Llorona, que aparece en un río. Bueno, ahora está entubado, pero en ese tiempo era un río muy bonito, con aguas limpias, cristalinas, que corría a la orilla de en ese entonces pueblo de Tenancingo, y que tenía una cascada preciosa que le llamaban El Salto. Sí, El Salto. Entonces decían que ahí siempre se aparecía una mujer sollozando, lamentándose, triste, con dolor. Y bueno, todos los jóvenes no le creían, decían que eso pues era mentira, que La Llorona no existía. Y él jamás, así me dijo, jamás pensé que yo iba a vivir una historia tan aterradora. Pues, ¿qué le pasó? Bueno, pues dice que exactamente en una época de verano, en una tarde, un amigo, también había nacido ahí en Tenancingo, los dos de Tenancingo, pero su amigo Ricardo había salido de Tenancingo pues ya por estudios y trabajo, y lo fue a visitar. Y los dos, para recordar sus viejos tiempos desde la niñez, decidieron pues comprar unas cervezas, comprar algo de botanas, y se fueron al río. Ahí en el río buscaron unas piedras, se sentaron a la mera orilla y se pusieron a platicar, reían, recordaban, cuando de repente Ricardo vio su reloj y le dijo: Luis, hemos pasado tantas horas aquí platicando, riendo, recordando, que se nos pasó el tiempo. Ve, y ya son las 12 de la noche, la hora de La Llorona. Y los dos se soltaron a reír, pero por dentro sentían pues cierto temor, aunque decía que no creía en eso. Y pues no dieron importancia cuando de repente escucharon un poco perceptible, como un murmullo, el lamento de una mujer, el sollozo. Pero dijo Ricardo: ¿qué es eso? No le dijo nada. Han de ser
no sé, a lo mejor un animal por el río o el aire que pasa entre las hojas de los árboles. Sin embargo, se quedaron en silencio tratando de razonar qué era lo que habían visto, dar una respuesta lógica a lo que habían más que visto oído. Porque las sombras de la noche los hacían ver cosas que no. Se quedaron en silencio y ese lamento que empezó a subir de tono y provenía del río y ellos dijeron, ¿qué es eso? Entonces Luis le dijo, no es nada. Ha de ser, como te dije yo, el aire que pasa entre las hojas de los árboles. Así que, pues, intentaron, pues, pasar por desapercibido eso, cuando de repente lo escucharon más fuerte. Eso los hizo quedarse en un silencio tremendo. Y él recuerda claramente que esa noche corrió una brisa muy leve y que la luz de la luna iluminaba todo. Pero cada vez el lamento se escuchaba más cerca y le decía, ¿volviste a escuchar? Ricardo le interrumpió de sus pensamientos y él le dijo, nada, no es nada, ya te dije que es el aire que corre entre las hojas de los árboles. Se volvieron a quedar callados y de repente vieron la silueta de una mujer vestida con un vestido blanco, largo, que la luz de la luna hacía como que brillaba, como que lucía. Pero para él, para Luis, no se le parecía algo normal. Ella miraba hacia el río, pero ellos no podían distinguir su cara porque todo su cabello lo tenía enfrente. Ellos se quedaron paralizados y como si se hubieran quedado pegados al piso, al suelo. No podían moverse. Y Ricardo le preguntó a Luis, ¿qué es eso? Y Luis le dijo, nada, son las sombras que nos hace ver. Pero ¿cómo sombras? ¿Qué no ves lo blanco y lo brilloso que es ese vestido? Y entonces se quedaron en completo silencio y dice, pero no es nadie, no camina, le dijo Luis, vela, está ahí, lejos todavía del otro lado del río y no camina. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que esta silueta, esta figura de una mujer empieza a caminar hacia ellos y el murmullo, el lamento era de más dolor, era desgarrador y cada vez lo escuchaban más cerca de ellos. La figura avanzaba hacia ellos, pero era antinatural, puesto que ella no caminaba, parecía que volaba muy cerquita del suelo y cruzaba el río como buscando algo y se dirigía hacia ellos. Los dos se quedaron paralizados, no sabían qué decir, un silencio sepulcral. Luis pensaba, tratando de razonar, de dar una respuesta lógica a lo que él estaba viendo. ¡Vámonos! Gritó rápido, gritó Ricardo, vámonos por favor, esto es algo que me sobrepasa, yo no puedo estar aquí, vámonos por favor, Luis. Pero Luis estaba ensimismado en sus pensamientos y sumido en el temor, que sin él decirlo estaba temeroso. ¡Vámonos, por favor, vámonos! Lo tomó y eso lo sacó y se paró y le dijo, espera, no seas miedoso, le contestó todo temeroso. Mira, no pasa nada, la Llorona no existe, eso solamente es para espantar a los supersticiosos.
Pero Ricardo veía cómo ya estaba cada vez más cerca de ellos. ¡Vámonos, vámonos, por favor! Y lo jaló tanto y se echó a correr que Luis no tuvo otra que seguir a Ricardo. Siguieron corriendo hasta que llegaron a la primera casa del pueblo. Y una vez que llegaron y dieron la vuelta de la casa, ¿cuál fue su sorpresa? Que estaba parada frente a ellos, con las manos extendidas, con su lamento, lleno de dolor, desgarrador. Ellos se quedaron parados y Ricardo otra vez jaló a Luis y volvieron a correr hacia la otra esquina. Y al dar la vuelta, la volvieron a encontrar ahí. Estaba ahí con los brazos extendidos, volando, caminando cada vez más cerca de ellos. Cada vez sentían aquí el gemido, el lamento. Y ellos no podían moverse, estaban ahí esperando. Ricardo fue el primero en que logró salir de eso y volvió a gritarle: ¡vámonos, Luis, vámonos! Lo logró sacar de sus pensamientos y regresaron corriendo otra cuadra. Ya no podían respirar, estaban cansados, su corazón sentía que estaba al 1000 por hora. No, pues era terrible para ellos y sentían el lamento que estaba atrás de ellos y que esta mujer los seguía. Pero ellos corriendo, volteando, no lograban verla, pero sí la escuchaban atrás. Lograron ver una puerta abierta de una casa y corrieron ahí, se metieron, cerraron la puerta y se agacharon, cerrando los ojos y tapándose los oídos para no ver y no escuchar eso que los venía siguiendo. Se pusieron a rezar, a rezar, a rezar. Pasaron las horas hasta que empezó a amanecer. Ellos trataban de darle un sentido lógico a lo que habían vivido, a decir, ¿realmente es verdad? Querían encubrir lo que ellos sabían que era verdad. Algo anormal habían visto, puesto que la mujer estaba ahí, volaba, no pisaba el suelo, lo seguía y lo seguía con su lamento. Una vez que logró amanecer completamente, ellos se salieron con mucho cuidado de la casa y se dirigieron a la casa del abuelo de Luis. Entraron, el abuelo muy serio los estaba esperando y cuando entraron, Luis al ver a su abuelo: ¡Abuelo, abuelo! ¡Algo nos ha pasado! Mira, vimos a una mujer en el río, escuchamos su lamento, lleno de dolor, lleno de angustia, de desesperación. Nos siguió hasta acá, hasta el pueblo. Su lamento lo tenemos aquí todavía. Y el abuelo cambió su gesto, su cara, su facción, y se volvió muy serio y les dijo: yo siempre les dije que aquel que va en la noche al río, y sobre todo en las noches de verano donde viene la lluvia, sale la Llorona, esa mujer que hace muchos años dicen que se fue al río con su hijo y que estando ahí jugando el río se lo llevó. El niño se ahogó y ella, por más que trató de salvarlo, no pudo recuperar su cuerpo. Y desde entonces ella se aparece a todo aquel que va en las noches al río. Desde ahí Luis comprendió la lección. Dice que no puede olvidar eso. Por más que le quiere dar una respuesta lógica, no lo puede hacer, porque él sabe lo que vio, lo que escuchó, lo que vivió, y que de cierta manera le da gracias a su amigo Ricardo, que lo logró sacar de ese momento
en que él perdió por un momentito la razón por el miedo y que no permitía que se moviera. Así que desde entonces, él en cada noche que llueve, si es de verano, recuerda lo que le sucedió. No puede quitar de su mente la visión de esa figura, de esa mujer con su vestido largo, blanco, brillante bajo la luz de la luna. Y no puede tampoco quitar de su mente, de su recuerdo, ese lamento tan lastimero, tan lleno de dolor, tan lleno de angustia. Dice que desde ese día no puede aguantar una noche de lluvia solo. No, pues con esa experiencia. Pobrecito, ¿y no tuvo ningún tratamiento o algo que le ayudara? Pues sí, ha ido con el psicólogo, pero de nada le ha servido. De nada. Es lamentable lo que le ha pasado.